optimización de la defensa de la identidad cultural por medio de la producción de turismo, Muñoz de Escalona, que es un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muñoz de Escalona, que ha estado aquí a lo largo de estas reuniones y, bueno, tratando a través de los coloquios, a través de las conversaciones, de muchas puntualizaciones, etcétera. Yo creo que ahora, en relación con medios ambientes, situaciones culturales, situaciones rurales, etcétera, y el papel del turismo, pues nos va seguro a iluminar de una manera extraordinaria, haciendo que eso, que es el turismo y sus otras consecuencias dentro de estos planteamientos culturales y rurales, pues va a ser algo que esta tarde pues ha sido una tarde la que me han pedido que yo dirija, una tarde de esas espléndidas. Así que Muñoz de Escalona tiene la palabra. Muchas gracias, profesor. Es que realmente el profesor Velarde ha dado lo que yo iba a empezar. Todo este congreso, curiosamente para un estudioso del turismo como yo, en realidad son input de un interés increíble, impresionante, hasta el extremo de que realmente todas las ponencias yo les tengo apuestas. Yo decía, esta ha hablado de turismo, prácticamente todas tienen una T, porque realmente casi la mía podía ser el colofón en el sentido de que podría rodearlas a todas. No las voy, por supuesto, ni siquiera a mencionar, pero quisiera destacar dos, fundamentalmente dos. La de Víctor, no sé dónde está Víctor, yo no lo veo ahora, la de Víctor, que nos ha hablado de la economía, de la cultura, y la de otro García Blanco, ¿cómo se llama? José María García Blanco, que nos ha hablado de las redes sociales, de la socióloga. Realmente, si las dos las mezcláramos, daríamos todo el corpus teórico del turismo. Porque realmente lo que nos ha hecho el profesor Víctor ha sido fundamentalmente ofrecernos lo que se hace en la economía del turismo, que es verlo desde fuera, ver la cultura como fenómeno. El turismo se ve como un fenómeno social. Y lo que nos has dado tú ha sido realmente que en el turismo, puesto que, como ya os diré con más detalle, lo que hay son cadenas, son enlaces. En realidad los franceses hablan de la filière touristique, porque realmente son unos clúster o una serie de empresas que colaboran en un producto que sin el consumidor, es curioso el turismo tal y como se concibe, sin el consumidor no hay producción de turismo, una cosa que para mí me deja completamente contra la pared como economista. O sea, es increíble. Según los teóricos del turismo, que lo ven como fenómeno social, si no hay consumidor, no hay producción de turismo, porque piensan que se acercan y no llegan, porque piensan que el producto turístico, le llaman producto turístico en muchas cosas, pero piensan que el producto turístico es la experiencia que obtiene el turista. Ya les diré yo cuál es mi alternativa a eso, porque realmente decir que un producto es una experiencia, para un economista es inmanejable. Es absolutamente inmanejable. Bien. El plan de la ponencia, yo les voy a dar a ustedes una ponencia muy extensa y no puedo, por supuesto, ni siquiera intentar resumirla brevemente porque es muy larga. Son 28 o 30 páginas que ustedes la van a ver, la van a estudiar y desde luego yo les voy a dar a ustedes una serie de improntas que van a suscitar en ustedes pues una serie de incomodidades o por lo menos de provocaciones o de verlo todo de una manera muy rara. En primer lugar, hay una introducción que es que el turismo, curiosamente, Dumas Sédier, un sociólogo francés muy conocido, piensa que el turismo no existe más que a partir del mediados del siglo XX, porque solamente entiende turismo como turismo de masa. En realidad, de alguna manera lleva razón, porque como turismo se decía antes que la cultura era un concepto muy polisémico. El turismo también lo es, y el turismo es la misma palabra que se utiliza para el consumo y se utiliza para los medios que organizan ese consumo. Es decir, si no hay demanda masiva, no tiene sentido que haya empresas que piensen que van a poder vivir de lo que le venden a esa demanda. Si no, no tendría sentido. Nadie pondría un negocio. Porque claro, en un negocio se pone en un pueblo, se pone en una ciudad, donde hay realmente un nicho de mercado, unos consumidores que van a garantizar unas ventas. Pero si el turista es un señor que viene de fuera, si no viene en una cantidad importante,
realmente, ¿qué le vamos a vender a él? Piensan que esas empresas que están atendiendo al turista, son unas empresas muy especiales y de hecho de alguna manera en una primera aproximación lo son, pero lo que están realmente pensando es que las empresas que atienden al turista en realidad, como veremos luego, es que son todas las que hay en una localidad, en un lugar visitado. Entonces, esa es la primera parte, como les digo, y yo es lo que quiero responder a ella, y la primera frase de mi ponencia dice: los expertos en turismo están convencidos de que el turismo es el mejor defensor posible de la cultura de los pueblos. Son una serie, el turismo está lleno de dogmas y de lugares comunes que tenemos necesidad de romperlos y de criticarlos y de discutirlos. En esta ponencia me propongo glosar este conocido lugar común, porque tiene mucho de creencia dogmática y porque se espera que sea una consecuencia obligada de la llegada masiva de turistas, pues que no a otra cosa se le llama turismo. De paso, desarrollaré las premisas que, en mi opinión, han de tenerse en cuenta para que tal defensa sea positiva, financiera, es decir, desde el punto de vista de la empresa, económica, desde el punto de vista de la comunidad, social, desde el punto de vista del trabajo, y medioambientalmente. Yo les advierto que mi planteamiento en cuanto al medio ambiente es un planteamiento tridimensional, en el que meto realmente la cultura, los recursos naturales y también la sociedad, porque bueno, mi concepto de medio ambiente es un concepto muy amplio, a veces se limita exclusivamente a lo natural y muchas veces deja fuera lo cultural, que realmente es también medio ambiente. Entonces hay una segunda parte, que es el turismo, que es una actividad productiva el turismo, es la pregunta que se hace. Y yo digo, no es una, sino todas las que existen, porque realmente el planteamiento del turismo ha hecho que el turista, las empresas que atienden a los turistas, como son todas, en realidad lo que pasa es que se eligen aquellas que los atienden más directamente. Y entonces se concibe al turista como una especie de rey Midas que todo lo que toca lo convierte en turismo y lo convierte en un producto turístico. Como les digo, turismo es un flujo de visitantes, pero turismo es también un conjunto de medios que tratan de facilitar a esos visitantes el hecho de que lleguen y el hecho de que realmente puedan estar en el lugar. Es decir, las consecuencias teórico-prácticas ya las veremos después. Y la tercera parte de la ponencia es: ¿podemos concebirlo como solo una? Y yo digo, sí, es así, esa es mi postura. ¿Cómo? Y entonces analizaremos las consecuencias teórico-prácticas de lo que yo llamo producción de turismo. Es decir, si el turismo concebido desde un punto de vista como fenómeno y desde el punto de vista de la sociología del señor que se desplaza de un lugar a otro, es un señor que consume cualquier cosa que haya en ese lugar, realmente producir turismo, y si los productos turísticos son los que consume ese consumidor, ese visitante, realmente no sabemos lo que es un producto turístico, porque en principio lo son todos. O sea, es el hecho de no manejar bien la precisión en los conceptos. Y eso lleva hasta que incluso la OMT, en la conferencia de Ottawa del año 91, con las Naciones Unidas y con la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, llegó a definir lo que llama clasificación internacional de actividades turísticas, clasificación internacional uniforme de actividades turísticas, en las cuales entran 170, de las cuales 70 son turísticas y las restantes parcialmente turísticas. Y estoy hablando delante de una de las personalidades del pensamiento económico en España, el profesor Velarde, y yo quisiera, y que los economistas que están aquí, que me dijeran qué puede hacer un economista cuando realmente se definen los especialistas en turismo el producto turístico desde el punto de vista de la demanda. Si encima les digo a ustedes que el concepto de turista pues ha llenado ríos de tinta en la literatura del turismo y todavía no sabemos bien qué es un turista, si realmente a través de ese ser extraño que se llama turista se define lo que es el producto turístico, un economista no puede hacer nada en la economía, en la microeconomía, porque claro, realmente lo que hace la economía en el estudio del turismo es verlo como efectos que produce en la sociedad, en la economía, en las actividades productivas del lugar visitado. Eso sí, pero eso es una macroeconomía.
Eso no es microeconomía. Sin embargo, los economistas, curiosamente los economistas que estudian el turismo, no se apean de verlo a caballo entre la sociología y la economía. El propio Unziker y Kraft, en el año 42, el creador de la Asociación de Expertos Internacionales en el Turismo, con sede en Berna, decía, no, es que el turismo es una materia que está a caballo entre la economía y la sociología. Más cerca de la sociología que de la economía. Y si me apuran, en realidad el estudio del turismo es una sociología de la cultura, ¿no? A mí me parece muy bien, los sociólogos que hagan lo que crean oportuno, pero cuando un economista se mete en el turismo, solamente puede estudiar la macromagnitud, la magnitud agregada de lo que es la suma de la facturación de todas las empresas que venden a aquella persona que se llame turista, a saber si la podemos identificar. Y hoy, en fin, el problema, el debate sobre qué es un turista está afortunadamente un poquito más resuelto, pero aún así se ha terminado por llamar visitante, y a pesar de que al principio se medían solamente los desplazamientos por placer, hoy se meten todos los desplazamientos. Y entonces, bueno, para eso no hacía falta haber estado siglo y medio definiendo a un turista. Siglo y medio. O sea, es que realmente es muy doloroso ver cuando se dice el turismo es un fenómeno social muy complejo que se necesitan todas las ciencias sociales para estudiarlo. No, mire usted, el turismo no es tan complejo como ustedes dicen, o no es más complejo que cualquier otra realidad social. El problema es que ustedes están planteando mal el turismo. Y como lo están empleando mal, resulta que ustedes lo que tienen, porque ahora, ¿qué pasa? Que la realidad es lo que vemos. Tenemos que tener un esquema previo para poder ir a la realidad, ver la realidad e interpretarla, formar una teoría, falsarla, y ese es el proceso de la epistemología científica. Pero si realmente el estudioso del turismo convencional lo que ha hecho ha sido coger un concepto que viene dado por la lengua, que viene dada por el vulgo, y que sin la menor crítica previa lo eleva a la categoría de científica, pues se encuentra con un magma teórico que no hay manera de manejarlo. Bueno, todo esto son cosas a las que yo he llegado a la conclusión después de un estudio que me ha llevado mucho tiempo, desde el año 90. Bueno, yo empecé en el año 88. Mi trayectoria como investigador científico ha sido pues una trayectoria bastante variada. Yo empecé con el estudio del comercio exterior de los productos agrícolas y ganaderos. Terminé con Paco Sobrino, que tú conocerías, Francisco Sobrino. Después de eso me estuve estudiando durante algún tiempo y hubiera querido hacer mi tesis doctoral sobre eso y no la hice, que fue sobre la economía del olivar y las grasas vegetales comestibles, y ahí pues desarrollé bastante tiempo. Luego todo lo que yo había acumulado, porque luego ya me fui a la consultoría, lo dejé y se utilizó en los estudios que hizo el Departamento de Economía Agraria para el Ministerio de Agricultura en los estudios del trasvase Tajo Segura. Y creo que andará publicado por ahí. Pero claro, aquello lo dejé, fue un trabajo que me gustó mucho, que conocí muy bien todo lo que es el olivar y las grasas vegetales y el comercio internacional de grasas vegetales, y hasta incluso algo de la biología o la bioquímica de las grasas y todo ese tipo de cosas, y lo dejé. Y luego fue cuando yo realmente me fui a la consultoría y donde estuve haciendo análisis de inversiones en obras públicas. Y concretamente una de las últimas que hicimos fue la autovía del Huerna, del estudio de rentabilidad del Huerna, lo hicimos nosotros. He hecho muchísimos estudios de redes de metro, de redes de tercer nivel aéreo. Aquello me familiarizó con un trabajo, con un campo de la economía aplicada que realmente es impresionante, porque te obliga a coger toda la economía. Y fue entonces cuando yo volví de nuevo al Consejo y con cierta hambre de no hacer las cosas que se hacen en la consultoría, porque es bueno, porque te da una gran musculatura de respuesta a problemas que no son los tuyos y demás, y curiosamente me metí en la antropología cultural, porque yo pensaba en aquellos tiempos, se hablaba de la crisis que te padecía teórica, que padecía la economía. Yo digo, pues a lo mejor es que aunque hay antropología cultural en los axiomas de la economía, pues a lo mejor no están demasiado bien cogidos, y por ahí empecé a estudiar antropología cultural, y por ahí fue donde llegué al turismo, que parece muy raro, y es porque yo traduje una obra de Bataille que se llama La parte maldita, en donde realmente viene a demostrar de una manera muy extraña, es un libro muy raro, lo traduje y está publicado en la editorial Icaria,
ya estará descatalogado seguramente, en donde viene a decir Bataille que la escasez no es una realidad tangible, no existe escasez, que la escasez es cultural más que física. Entronca ahí un poco con todas las cosas que hace Naredo, que hace Pablo Campo y demás de la economía fisicalista. Ellos critican mucho, como tú sabes, todo lo que fue la economía monetarizada de Adam Smith y que, bueno, que la economía hizo muy mal con perder la base física, los fisiócratas y demás. Gracias. Entonces, realmente, cuando a mí me costó mucho trabajo traducir aquel libro, porque Bataille escribe de una manera como que fue seguidor del surrealismo y era muy difícil traducir aquello. Había un libro traducido, pero estaba muy mal traducido. Al final le dije a Venancio Bote, que fue a Francia, tráeme el libro de Bataille, que lo quiero. Tuve que traducirlo y me costó sangre, sudor y lágrimas traducir aquel libro, porque es un libro muy extraño. Pero a lo que voy, me llevó al turismo, curiosamente, porque una de las consecuencias, será con más base o no, y es discutible todo lo que dice Bataille en ese libro, es que lo único escaso que hay sobre la Tierra es el espacio. Y aquello realmente me impactó y yo quise traducir aquel libro y publicarlo con un epílogo que iba dirigido, y desgraciadamente no llegó, que iba dirigido a los economistas, porque ese libro es o una antieconomía, porque realmente niega la escasez, o un libro que realmente, bueno, está en la línea, casi entronca con Keynes. Pues claro, era una economía generalizada, lo que trataba de hacer Bataille. Es un libro lleno de defectos y es un ensayo muy imperfecto, pero un libro muy sugerente. Y entonces yo me di cuenta de una cosa. Entonces yo estaba trabajando un poco con Venancio Bote, con las cosas del turismo y demás en el Consejo, y caí en la cuenta de que realmente cuando yo leía las cosas de turismo, yo es que no podía leer aquello, o sea, es que a mí se me venía encima. ¿Por qué? Porque después de haber estudiado los productos agrícolas, el aceite de oliva, los productos hortícolas, congelados o no congelados, bajo plástico o no bajo plástico, y yo sabía lo que era un producto y en el turismo no sabía lo que era un producto, pues entonces yo no podía hacer nada con aquello. Claro, yo en ese sentido he sido un economista de economía aplicada a sectores muy bien definidos, y el turismo no es un sector bien definido. Por eso es por lo que realmente yo llego a un momento en que digo, bueno, esto hay que tocarlo de una manera muy precisa, y fue cuando de alguna manera, con esa cosa de Schumpeter de lo que es la visión preanalítica, yo me conté, bueno, pues si el espacio es lo único escaso que hay en el planeta, y realmente los turoperadores son capaces de hacer una demanda monopsónica o oligopsónica de una serie de servicios con los que montan un paquete, y de esa manera hacen que sus ciudadanos, que sus clientes puedan consumir, y el desarrollo económico y la civilización y el progreso en realidad es un aumento del consumo de espacio, clarísimamente por cualquier sitio que lo miremos, realmente estos señores que están en Alemania, que están en Suecia, que están en los Estados Unidos, que están en Francia, estos señores ya no tienen por qué montar ejércitos de conquista de espacio, porque en realidad basta con que tengas una buena industria turoperadora para que realmente, en la medida en que los demás, cuando se dice que el turismo desarrolla a los pueblos y entonces hagan ustedes empresas turísticas son empresas hoteleras, empresas de restaurantes y demás, y bueno, pues entonces realmente empiezan a hacer eso, se encuentran. Bueno, me estoy adelantando, porque realmente quiero decir que en ese estudio que yo hice, que fue luego mi tesis doctoral, y que fue una tesis doctoral en la que uno de los, y me gusta decirlo porque que no quiso firmar mi tesis doctoral, que fue, ¿cómo se llamaba? Sánchez Quemada, García Quemada, José María García Quemada. No quiso firmar, y cuando nos fuimos a comer, ¿sabes quién el que me la dirigió? Fue Andrés Fernández Díaz. Andrés Fernández Díaz, que era compañero mío de curso. Y además ese se atreve. Bueno, claro. Y entonces, claro, bueno, pues dijo, yo no firmo. Y dice, se entendieron todos y dice, yo no firmo. Digo, me parece muy bien. Digo, porque yo lo que he hecho es tan discutible
y tan novedoso que yo pienso que es bueno que un profesor de la Universidad Complutense de Madrid salve por si acaso el futuro y el prestigio de la universidad diciendo, yo por lo menos aquello no lo firmé. Digo, pero digamos, tú no lo firmaste y te puedes salvar por ahí tú y la universidad. Digo, pero también tienes la otra parte, que puede ser. Y realmente yo estoy convencido de que mi visión del turismo como noúmeno, que es lo que es desde dentro, es una alternativa a la visión como fenómeno social. Y lo primero que yo escribí, y fue en el año 88, que me lo publicó Isabel San Pedro, la hija de José Luis, fue La economía de la producción turística hacia un enfoque alternativo. Lo publicó Información Comercial Española en noviembre del año 88. Y eso realmente para mí, luego lo que hice fue desarrollarlo como tesis. Y la tesis, curiosamente, se llama Crítica de la economía turística hacia un enfoque alternativo. Crítica de la economía turística, enfoque de oferta versus enfoque de demanda. Bueno, entonces, toda la tesis y toda la investigación a lo que iba fue a tratar de hacer una crítica. Yo me pasé leyendo en inglés, en alemán, en francés, en italiano, en portugués y en castellano, claro, una inmensa cantidad de obras que nacen desde finales del siglo XIX. O sea, y esas cosas solamente se pueden hacer en el Consejo, y sobre todo en el Consejo de una persona como yo, que llevaba hambre de hacer una investigación básica, seria y despreocupada de los créditos, de los proyectos, de no sé qué, y yo lo hice solo, absolutamente solo. O sea que, si esto es una barbaridad, no acusen nada más que a Paco Muñoz Escalona. Entonces, el turismo es un fenómeno social complejo que puede aumentar la riqueza de los lugares que se preparan para recibirlo. Esa es, digamos, de alguna manera, el resumen de todo lo que pretende la doctrina convencional del turismo. ¿Y prepararse para recibir qué es? Pues efectivamente responder a lo básico, que para entonces era, es decir, hay que hacer que la gente venga, hay que haya accesibilidad, que haya servicios de transporte y que haya servicios de hospitalidad. Por supuesto que los sitios donde se hacía esto eran los sitios en donde, y eso no se destacaba porque estaba tan claro y era tan evidente que no había que destacarlo, eran los sitios que tenían una ruina clásica, un paisaje maravilloso, digamos, una cosa del Renacimiento, una pintura de Da Vinci. Esos sitios eran a los que la gente iba. El turismo de esta manera empezó por los lugares de Suiza y de todos los países alpinos, en donde realmente a lo que iba la gente era a ver paisajes y a hacer rutas por la nieve. Y evidentemente, ¿qué había que hacer? Para que fuera más gente, porque claro, hay mucha gente que va a esos sitios, pero en la medida en que esos sitios sea difícil de llegar, no haya medios de transporte y haya que ir caminando, y no haya lugares donde dormir, y hay que dormir o pidiéndolo de favor a alguien o durmiendo en la calle, pues efectivamente eso hará que vaya muy poca gente. Y esa respuesta, esa estrategia inversora de invertir en accesibilidad, carreteras, ferrocarriles, lo que fuera, servicios de transporte y servicios de hospitalidad, esa fue la primera estrategia inversora que generó a lo que se le llama un conjunto de medios facilitadores. La palabra facilitador es mío, pero bueno, lo que se le llama ese conjunto de medios a los que se le llama turismo, a los que realmente hacen posible que la gente vaya a los lugares. Esa estrategia, evidentemente, fue tan generalizada en lo que se llama de esa imitación que se hace de lo que hacen los demás. En realidad, cuando lo hay que hacer es no imitar si es que se quieren tener beneficios extraordinarios. Eso es una premisa, es una verdad en el mundo de la empresa. Lo que hacía la gente era imitar. Entonces, se puso tan de moda que había que hacer accesibilidad, hacer transporte y hacer hospitalidad, que realmente llegó un momento en que todos, o prácticamente todos, los lugares que querían recibir o que querían participar en el flujo de turistas, pues lo hicieron. Y eso, de luego, llegó un momento en que la tasa de beneficio se frenó.
Y hubo que hacer la estrategia inversora complementaria, que es la que pongo ahí, y no la voy a... porque es lo que estamos en la fase en la que todavía estamos insistiendo en esto, en sendas, en museos, en etnografía, todo ese tipo de cosas, con lo cual, en realidad, las consecuencias, pues efectivamente, algo se fomenta la actividad económica del lugar. Y hay una apertura al resto del mundo, se conocen nuevas maneras de pensar, nueva gente, nuevas formas de vestir, pero las hay negativas, efectivamente, que se ocultan por el lobby que apoya el turismo. Está la inflación, está el aumento por ejemplo, los cubanos que no producen productos hortofrutícolas tienen que importar tomates, o sea que, bueno, que de alguna manera antes no lo importaban, se bastaban con los que tenían, pero para que vayan los turistas y que comen tomates y ensaladas tienen que importar tomates, hay una congestión del tráfico, hay una serie de efectos que los lobbies del turismo no señalan porque no les interesa. Entonces, los efectos son ahí, por otra parte, un incremento y una atomización de la oferta de servicios básicos locales, y hay una pérdida de poder de mercado de esos servicios locales. Evidentemente, al aumentar la oferta, y además una oferta además muy atomizada, pues evidentemente se pierde poder del mercado. Aumentar la demanda. Claro. Sí, es que has dicho la oferta. Ah, perdón. Y entonces, bueno, no, sí, y también eso provoca realmente un aumento de la oferta. Ah, bueno, sí, un aumento de la oferta, que además es una oferta atomizada, porque lo que hemos visto en el desarrollo hotelero de la costa levantina y de la Costa del Sol han sido muchísimas empresas familiares que pedían dinero a los tour operadores, que luego les estuvieron durante 20 años vendiendo, o sea, comprando habitaciones al precio que les daba la gana, a pesar de que habían pasado 20 años. Bueno, España, es curioso, ha sido una gran potencia, un imperio colonial, y resulta que después de hacerlo, no solo en muchas ramas productivas, ha sido un país colonizado por los grandes inversores internacionales, sino que hasta en el turismo hemos caído en ser eso que España es una potencia turística. Pues somos una potencia turística, pero somos una potencia colonizada por los grandes intereses extranjeros. Entonces, bueno, pues ha habido una pérdida de poder de mercado, ha habido un derrumbe de precios y ha habido un descalabro en las tasas. Y hay otras consecuencias extralocales, y son la disminución de los costes que todo eso supone, ¿para quién? Para los turoperadores. Una bajada de precios de los productos elaborados de esos paquetes, que no son productos, no son paquetes, y un incremento de la masificación, porque efectivamente, en la medida en que es más barato y que todo está redundando en lo que llamaban los franceses, los alemanes, cuando llaman Fremdenverkehr, que es la palabra alemana para hablar de turismo, ese Fremden para ellos, no, el Verkehr, Fremden es forastero, el Verkehr para ellos es una palabra rara que en realidad viene a significar. Y ahí es donde a mí me chocó mucho esa traducción de hace muchos años, los años 50, cuando había gente todavía en España que hablaba alemán, ahora ya hay menos, que Verkehr es un vencimiento de la distancia. Y efectivamente, si hemos dado en invertir tanto en medios de transporte, si hemos dado en invertir tanto en medios de alojamiento, si hemos dado en invertir tanto en accesibilidad, qué duda cabe que eso supone una disminución, un vencimiento espectacular de la oferta. Y todo eso, entonces voy a ir rápidamente ya. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que realmente, si los precios están bajando, el turismo no es que sea masivo, es que se provoca que sea masivo. Es que se provoca porque es la única manera de realmente rentabilizar con unos márgenes muy estrictos, a veces con problemas de quiebra. Y todo eso hace que realmente ese es el panorama que tenemos en este país como potencia turística, que yo les dije, no, España es una potencia paraturística, porque ahí está el asunto. No estamos produciendo turismo, sino para el turismo. Entonces, ahí está, me van a perdonar la palabra esta de noúmeno, de alguna manera tenía que identificarlo como opuesto a fenómeno, porque ustedes saben que los filósofos piensan que la realidad no se puede conocer, tampoco no se puede conocer el turismo, pero digo, utilizado como una licencia del investigador como noúmeno, si lo que se consume, o sea, y este es el problema que quizás no vayan a entender, pero si realmente lo que consume un comensal no es judías que hemos comido hoy en el restaurante o cordero, sino un producto diferente elaborado con judías y cordero,
que es un menú, realmente lo que consume un turista, en realidad, podríamos verlo, y ahí está donde mi visión preanalítica, lo que consume un turista es un programa de visita. Y el programa de visita se lo tiene que hacer él. Y si no se lo hace él, o no sabe hacérselo, y al final, cuando se va madurando, lo que nace en realidad es una empresa especializada que fabrica programas de visita y todavía no está, pero es la tercera, digamos, fase en una estrategia inversora que todavía está por abrir, que es en realidad invertir en empresas lo suficientemente conocedoras del medio y de los inputs, de los factores de producción, para poder poner en el mercado programas de estancia. ¿Y qué es lo que pasa? Que si dejamos que los programas de estancia o de visita nos lo hagan desde el extranjero, en el extranjero va a ir una parte de la riqueza generada y el extranjero va a hacer los programas de visita que le venga bien al consumidor que es extranjero y a las empresas extranjeras que les venden los paquetes a ellos. Si nosotros en el lugar que realmente queremos desarrollar y queremos así, y ahí es donde está la parte práctica, porque no solo hay una especie de confusión teórica en el enfoque sociológico del turismo, sino que hay también una parte práctica de decir, miren ustedes, va a llegar un momento, y no lo he dicho yo solo, y con esto voy a terminar, porque si no me alargo mucho, hay un francés que es profesor de la Escuela Superior de Comercio de Lille, del norte de Francia, que sin tener mi planteamiento, que mi planteamiento es, digamos, de una crítica a lo escrito y unas propuestas, él dice una cosa y ahí está en la línea de lo que decía el compañero que nos hablaba de los enlaces. Cuando un eslabón de la cadena turística, porque claro, son todos ese conjunto de empresas que colaboran en la experiencia, cuando un eslabón, uno de ellos, de la cadena turística madura, se convierte en un turoperador. Es decir, se convierte en un productor de turismo. Y se está haciendo ya. Ya se está produciendo turismo, incluso por muchos hoteleros que realmente, desbordando su función alojadora, están ya produciendo, o sea, ofreciendo en el mercado programas de visita, programas de estancia completos. Y eso es mi planteamiento, digamos, voy a ir rápidamente con esto. Esta sería la producción de turismo, hecha de una manera un poco eso. El turismo sería una función de producción que depende de la tecnología industrial específica, lo que podríamos llamar ingeniería del turismo, de un capital fijo, de unos trabajadores y de factores de la producción de turismo, que son en realidad los servicios incentivadores, que son los que provocan, los que generan la necesidad de que alguien que esté en un sitio vaya a otro. Y los servicios facilitadores, que son pues la accesibilidad, el transporte y la hospitalidad. Y aquí lo que trato de definir pues son sectores en servicios incentivadores. En realidad, sin un servicio incentivador no hay turismo. Porque ¿quién va a ir a un lugar solamente por dormir? La gente no va a dormir y a comer. Por supuesto que hay quien va a dormir y a comer, pero la gran masa de la demanda en realidad va a hacer algo, va a cumplir un programa, va a desarrollar algo, va a comprar algo y no va a dormir y a comer. La demanda de los hoteles es una demanda derivada de los servicios incentivadores. Los facilitadores son los que ayudan a que el consumidor se desplace sin problemas. Y bueno, lo voy a dejar aquí porque si continúo, principios de la energía turística, reflexiones sobre la inversión. O sea, claro, parece que puede ser muy fácil lo que digo, pero realmente no basta con decir, aquí hay un servicio facilitador y aquí hay servicios incentivadores con los que yo puedo componer mi programa de visita. Pero realmente no se trata solo de eso, porque en un lugar puede no haber nada, que es lo que le pasó a la Disney cuando hizo el centro Euro Disney en Marne-la-Vallée. En Marne-la-Vallée no había nada, era una explanada que les venía muy bien porque había mucho terreno disponible cerca de un lugar muy poblado, que es París. Pero allí no había nada. ¿Y qué han hecho? Bueno, pues ahí está la creatividad realmente del empresario, que realmente donde no hay nada, que si hay, mejor y bien. Y, claro, evidentemente hay una cosa que quiero dejarlo ahí porque es muy importante. Para mí, lo incentivador es básico en el turismo, además de la producción, claro. Pero realmente no cualquier cosa es suficiente para producir turismo. Y lo que está por hacer, y la parte incentivadora está muy mal tratada, incluso en la teoría convencional, es una buena tipología de los servicios incentivadores, porque llegando un poco a lo que es la geografía,
realmente hay servicios incentivadores como una Olimpiada o como unos Juegos Mundiales que realmente generan demanda en todo el orbe. Pero es que hay otros servicios incentivadores, como esos consultores que llegan a los ayuntamientos y dicen: ustedes tienen aquí una cosa muy bonita, una ermita que es muy bonita, y ¿por qué no? Porque eso es un atractorio bueno, no. O sea, sí, efectivamente va a atraer un turismo de un radio de acción muy corto. Pero para que realmente el turismo, digamos, para que un servicio incentivador realmente merezca la pena montar toda una empresa para montar programas de visita, realmente tienen que ser servicios incentivadores que desborden lo regional o lo nacional, porque si no, aquello pues es un pequeño negocio, ¿eh? Y nada más, y muchas gracias.